Muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias por un día más de vida, por un día más de experiencia, de aprendizaje, trabajo y oportunidades de ayudar. Señor Jesús, en este instante en que te ofrecemos el corazón, permite que nuestra alma se incline reverente para agradecerte las bendiciones de luz que tu grandiosa bondad nos concedió. En las jornadas de agonía eres el alimento de mis ansias, eres siempre mi compañero fiel. Me devolviste el ánimo cuando mis fuerzas flaqueaban. Te agradezco pues las instrucciones que me diste y te ruego, acompáñame en tu misericordia con la gracia de tu bendición siempre. Después que Moisés concluyó el tabernáculo y le erigió y le ungió y santificó con todas sus alhajas, juntamente con el altar y todos sus vasos, los principales de Israel y los jefes de las familias en cada tribu, que eran los superiores de los que habían sido alistados, presentaron por ofrenda al Señor 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Entre cada 2 capitanes ofrecieron un carro y cada uno de ellos un buey, y los presentaron ante el tabernáculo. Sobre lo cual dijo el Señor a Moisés: recíbelos para que sirva al uso del tabernáculo y entrégalos a los levitas según la calidad de su ministerio. Con eso Moisés, recibidos los carros y bueyes, entregósele a los levitas. 2 carros y 4 bueyes les dio a los hijos de Gersón conforme a lo que necesitaban. Los otros 4 carros y 8 bueyes dióselos a los hijos de Merari en atención a los oficios y cargos suyos, bajo el mandato de Itamar, hijo del sumo sacerdote Aarón. A los hijos de Gad no les dio carros ni bueyes, porque ellos sirven en lo más santo del santuario y llevan las cargas sobre sus propios hombros. Demás de eso, los caudillos o jefes presentaron sus ofrendas delante del altar para la dedicación del mismo altar en el día que fuere ungido. Y dijo el Señor a Moisés: cada caudillo ofrezca en su día los dones para la dedicación del altar. El primer día hizo su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, y fue su presente una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocaustos, y un macho cabrío para el pecado. Y para sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natael, hijo de Suar, caudillo de la tribu de Isaacar, una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado. Y para sacrificios pacíficos 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Natael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, caudillo de los hijos de Zabulón, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado, y para sacrificio pacíficos 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El día cuarto, Elisur, hijo de Sedeur, caudillo o jefe de los hijos de Rubén, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado.
Y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El día quinto, Salamiel, hijo de Suridasai, caudillo o príncipe de los hijos de Simeón, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocaustos, y un macho cabrío por el pecado. Y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Salamiel, hijo de Surisadai. El día sexto, Eliasaf, hijo de Duel, caudillo de los hijos de Gad, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos según el peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado. Y para las hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 macho cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duel. El día séptimo, el príncipe o caudillo de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado. Y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros y 5 macho cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. En el día octavo, el príncipe de los hijos de Manases, Gamaliel, hijo de Fadasur, ofreció una fuente de plata del peso de 130 siclos, una taza de plata que pesaba 70 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro del peso de 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado. Y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 macho cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Fadasur. El día nono, Abidán, hijo de Gedeón, príncipe de los hijos de Benjamín, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos y una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, y una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado. Y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 macho cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. En el día décimo, Aieser, hijo de Aminasai, príncipe de los hijos de Dan, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocaustos, y un macho cabrío por el pecado. Y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 macho cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Aisier, hijo de Amisadai. El 11º día, Fegiel, hijo de Ocrán, príncipe de los hijos de Aser, ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado.
y para hostias pacíficas 2 bueyes y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Fegiel, hijo de Ocrán. El día 12º, Ahira, hijo de Enán, príncipe de los hijos de Neftali, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, estrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío por el pecado, y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Las cosas, pues, ofrecidas por los príncipes o caudillos de Israel en la dedicación del altar cuando fue consagrado fueron estas: 12 fuentes de plata, 12 tazas de plata, 12 navetas de oro, pesando cada fuente 130 siclos de plata y 70 siclos cada taza, y así pesaban juntos todos los vasos de plata 2400 siclos al peso del santuario. Las 12 navetas de oro llenas de incienso, pesando cada una 10 siclos de oro, y juntas 120 siclos al peso del santuario. 12 bueyes de la vacada para holocausto, carneros 12, corderos primales 12, con sus libaciones, y 12 machos cabríos por el pecado. Para hostias pacíficas, 24 bueyes, 70 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos primales. Estas fueron las ofrendas en la dedicación del altar cuando fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de la alianza para consultar el oráculo, oía la voz del Señor que estaba con él desde el propiciatorio, que estaban sobre el arca del testamento, entre los 2 querubines, desde donde hablaba Moisés.